Bueno, el tema de hoy es el peligro de convertirse en un legalista o en un religioso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Un legalista es una persona que piensa que la ley es lo más importante, que la ley es lo mejor, que la ley está aún sobre Dios. Un legalista adora a la ley y honra a la ley, una ley que él mismo se ha inventado en muchas ocasiones. Un legalista es un religioso que ha convertido su religión en lo más importante de su vida, aún pasa su religión por encima de los demás. Hay que tener mucho cuidado con eso porque los religiosos, los legalistas, fueron las personas que entregaron a nuestro Señor Jesucristo. Lo vimos en el Sanedrín. El Sanedrín era un lugar compuesto por 71 miembros religiosos que eran presididos por un sumo sacerdote, que en esa época era llamado Caifás. Y vean lo que hizo este Sanedrín en Juan 11:47 al 53. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Pues este hombre hace muchas señales. Ahí se están refiriendo a Jesucristo. Si lo dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Nótese el egoísmo, ¿no? Dice nuestro lugar santo, nuestra nación, no dicen el lugar santo de Dios, la nación de Dios, no. Un religioso piensa solamente en sí, mi congregación, mi iglesia. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni os dais cuenta de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era su sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. Profetizó sin ni siquiera saber lo que decía. Y es curioso y es interesante, porque estos hombres eran conocedores de la palabra de Dios, de las escrituras. Pero una cosa es conocer las escrituras y una cosa es realmente reconocer lo que dicen las escrituras. Nosotros como cristianos no podemos adorar la Biblia, eso sería un acto religioso, legalista, que a Dios no le agrada, sino adorar de quien habla en la Biblia, el autor de la Biblia, Dios. Dios es el autor de la Biblia. Pero si pensamos que la Biblia está por encima de Dios, realmente no hemos entendido y comprendido lo que enseña la Biblia. La Biblia habla de Dios y el hombre de Dios honra a Dios. Y la palabra de Dios es útil a su vida para ser instruido en la palabra a fin de que pueda andar en el camino del Señor. Entonces, es importante tener en cuenta que nosotros alabamos es a Él, no a nosotros. No es nuestro lugar santo, es el lugar santo de Él. No somos nosotros, es Él. Un legalista no piensa así, un legalista, un religioso piensa en la ley por encima de cualquier cosa y habla con arrogancia. Lo caracteriza mucho la arrogancia, el orgullo. Él se cree mucho, se cree que es mejor que los demás. Puede que haya hecho seminarios, estudios teológicos, y eso en vez de ser algo bueno para su vida lo llena de más orgullo para ponerse encima de los demás. Se hace llamar a sí mismo maestro, se hace llamar a sí mismo el pastor, el mejor. No le gusta que nadie le diga por su nombre, no le gusta reconocer que es igual que los demás, no es humilde. Y la palabra de Dios bien enseña con claridad que Dios a los que son soberbios los mira de lejos, a los altivos los mira de lejos, mas a los humildes atiende, escucha con atención. Un legalista odia realmente a Dios, odia a Jesucristo. Y la verdad es que nosotros no fuimos creados ni siquiera por, ni siquiera para la ley, sino por y para Dios. Fuimos creados para la gloria de Dios. Y eso, solamente eso, tiene que satisfacernos por completo. Veamos Juan capítulo 5, versículo 14 al 18, dice:
Después lo halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y contó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Estaba muy contento, porque por esta causa los judíos perseguían a Jesús e intentaban matarlo, porque hacía cosas en sábado. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más intentaban matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y esa era la razón por la que los judíos querían matar a Jesús, porque no reconocían que Él era Dios. Las Escrituras desde Génesis hablan de que Jesús es Dios, la salvación venía de Dios, solamente Dios podía salvar al hombre. Jesús, el Mesías, no solamente era el Salvador, era Dios mismo. Cuando dice esas palabras, porque sabemos que está diciendo que es Dios, porque Dios, lo sabían bien los judíos, no trabajaba los sábados. Era el único que no trabajaba los sábados y ellos comprendían bien eso. Y también para eso el Señor instituyó esa ley, para que ellos comprendieran que Jesús es Dios. Jesús sanó el sábado para que ellos reconocieran que solamente Él puede sanar, solamente Él puede salvar, solamente Él puede redimir, porque solamente Él es Dios, el único y sabio Dios. Jesús es Dios. El legalista no cree realmente que Jesús es Dios. El religioso no cree realmente en el señorío de Jesucristo. Y por eso es que odia a Dios, odia a Jesucristo. Y si Jesucristo estuviera hoy entre nosotros sobre esta tierra, se levantarían de nuevo estos legalistas para blasfemar en contra de Él, en contra de Dios, en contra de Jesucristo. Entonces, tengamos mucho cuidado con llegar a convertirnos en legalistas sin darnos cuenta. Si tú eres un legalista y has comprendido y te has dado cuenta de tu error, arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados, de tu maldad y confía en Cristo Jesús, quien no va a despreciar un corazón humillado que realmente le busca. Por lo tanto, confía en Él, refugia tu vida completamente en Él, no en ti. No confíes en tus obras, en que tú eres mejor que los demás. Tarde o temprano tendrás que darte cuenta de eso. Y es mejor que te des cuenta antes de partir sobre esta tierra, porque después no habrá remedio alguno. Mas ahora sí hay tiempo de salvación. Por lo tanto, confía en Dios, confía en Él y reconoce que eres un pecador que necesita de Él, alguien que es frágil y que realmente es endeble y que realmente no puede hacer nada sin Él. Reconócelo, reconoce a tu Señor, reconoce a tu Dios, confía en Él y deja de odiarlo. Deja de actuar como los fariseos, como los escribas, creyéndote mejor que los demás, sino sé como un niño. ¿Sabes cómo es un niño? Un niño atiende la voz de Dios con sencillez y confía en Él, cree en Él y dice: sí, es verdad lo que Él dice. Y no empieza a mirar, a meditar, a calcular, a pensar en sí mismo, sino piensa en Dios antes que en Él. Ten esa fe sencilla, esa fe que mira a Dios antes que a ti, que busca satisfacer a su Padre, a Dios, antes que a ti mismo. Y se satisface en eso. Alégrate y gózate en satisfacer la voluntad de Dios en tu vida. Espera en Él, confía en Él. Y es un camino bueno, un camino próspero, un camino que realmente te llena de alegría. Un camino donde el Señor nos muestra que la santidad es lo mejor. No tu propia satisfacción, sino la santidad de tu vida. Porque no solamente tiene recompensa en esta vida, sino en la vida eterna. Realmente nadie verá a Dios sin la santidad. Sin la santidad nadie verá a Dios. Por lo tanto, piensa en ello, confía en que Cristo Jesús es la roca eterna de la salvación, que solo en Él puede ser diferente. Tienes luchas, tienes batallas, tienes cargas en tu vida que solo Dios puede llevar. Entonces ten cuidado con el legalismo, con la religiosidad, porque ningún provecho tiene.
ni para esta vida ni para la eternidad. Ni tampoco te vayas al otro extremo, el libertinaje, donde haces lo que quieras y piensas que es lo mejor, porque eso también es otra forma de esclavitud. Mas en Cristo somos libres, porque Cristo es la libertad, Cristo es la verdad, y en la verdad somos libres. Él dijo yo soy, Él es Dios, Él es Yahvé, Él es el Señor Todopoderoso. Confiemos en Él, en Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo a darnos vida y vida eterna. Por lo tanto, creer en Él es tener vida eterna. Creer en que Él fue enviado por el Padre para morir en la cruz, tomando nuestros pecados. Y de esta manera envió al Espíritu Santo después de ascender a los cielos a todo aquel que en Él cree. Cree en Él y tendrás el Espíritu Santo que te enseñará las preciosas verdades de las Escrituras. Confía en Él y no en tu propia prudencia, no en tu propia inteligencia que es vana, que es pasajera, ni siquiera en tu cultura, no en lo que te enseñaron tus padres, tus hermanos, tus amigos, sino confía en lo que Dios enseña, en su palabra, y no serás defraudado jamás. Mas confía en el hombre, confía en las personas, confía en ti mismo, confía en la filosofía, en la psicología, en lo que quieras confiar, y serás defraudado tarde o temprano. Y por esa causa fue que muchos se han vuelto locos, han llegado a la demencia por no confiar en Cristo Jesús. Mas tú confías en Cristo Jesús, tendrás una mente clara, con objetivos claros. Confía en Él y tendrás descanso porque Él es la luz y la luz da claridad en el camino. No somos nosotros, ni siquiera la amada iglesia, sino es Jesucristo. Jesucristo es el único camino. Él es la única verdad y la única vida. Confía en el Señor y no en tu propio razonamiento, no en la moralidad, no en lo bueno que puedes hacer, sino en lo bueno que puede hacer Dios en tu vida, y Él lo hará.